Era tan buen estudiante que hasta la misma profesora de quinto me matriculó en el colegio y me dijo, no, vamos a estudiar, vamos, vamos. Mi marido, a pesar de todo, pero el amor todavía no ha muerto. Nací aquí en Manizales, mi mamá fue una de las invasoras en el barrio Solferino. Yo llegué al barrio Solferino cuando tenía 2 añitos. Nada más los jíbaros se encargan de comprarle a uno todo. Sí. Los jíbaros, la gente del barrio. No, pues yo dije, no, pues lo mejor. En ese entonces a mí me parecía lo mejor y decidí aprender, ya que ella no me llevara, sino yo aprender ese arte. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián. Antes de presentarles a mi invitada del día de hoy, quiero agradecerles por los comentarios que nos han estado escribiendo. Nos hemos dedicado a leerlos, a responderlos con la mayor brevedad posible. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que les llegue el mensaje cada vez que publiquemos un capítulo nuevo. Y no siendo más, entonces le doy paso a mi invitada. El día de hoy nos acompaña Rosa Inés Menjura. Bienvenida, Rosa. Gracias. Cuéntenos por qué delito está Estoy por hurto, y de cuánto tiempo su condena. de 4 años. Listo, Rosa. Entonces tiene todo este espacio para usted. Empiece contándonos un poquito cómo era su vida antes de estar privada de la libertad. Está bien. Nací aquí en Manizales, mi mamá fue una de las invasoras en el barrio Solferino. Yo llegué al barrio Solferino cuando tenía 2 añitos. Me crié en el Solferino. El Solferino siempre fue un barrio de delincuencia, de droga. Desde que yo tuve uso de razón, siempre a mi alrededor siempre estaba rodeada de droga y de muchachos que delinquían, pero nunca pensé que yo iba a ser una de estas personas. Eh, Estudiaba, era una muy buena estudiante, demasiado buena estudiante, pero desafortunadamente llegué a la edad de 10 años, hice quinto de primaria y cuando pasé a primero de bachiller, a mi mamá le fue imposible darme lo que yo necesitaba en el colegio. Recuerdo que en esta edad, cuando tenía como 11 añitos, sí, necesitaba unos tenis para física y me era imposible ir al colegio sin esos tenis. No me dejaban entrar al colegio si no llevaba esos tenis. Entonces, una señora me invitó a mí a jugar. Me dijo, no, pues camine, vamos, acompáñeme. Y yo le consigo los tenis. Y así fue. Nos fuimos ese día y sí, ella con lo que robaba me compró los tenis desde ese día. Pero resulta que a mí me quedó gustando. Pues yo estaba muy niña y pues a mí me quedó gustando la forma en que ella conseguía plata. Entonces ella siguió invitándome a mí a salir y yo ya no quería estudiar, yo ya no quería estudiar. Pero como yo en ese entonces no tenía tampoco una mamá que me dijera, que me prohibiera, que me cohibiera, que me explicara, que me hiciera como entender las cosas, yo era como sin mamá a la vez, era con mamá, pero como sin mamá a la vez. Entonces yo hacía lo que yo quería. Pues a esa edad, pues lo que me importaba era lo que esta señora me daba a mí. Sí. Rosa, ¿y por qué su mamá no la cohibía o no estaba pendiente de Ay, usted? ella nunca se preocupó por mí. Sí. No, ella no se preocupaba por mí. Nunca, ni iba a mis reuniones, ni nada. Y a pesar de que tenía muy buenas calificaciones, era tan buen estudiante que hasta la misma profesora de quinto me matriculó en el colegio y me dijo, no, vamos a estudiar, vamos, vamos. Sí. Ella me matriculó y a mí me estaba yendo muy bien, pero como que también yo me desinteresé también por el colegio, también por eso, ver que mi mamá nunca se preocupó por mí, ¿sí ve? Claro. Entonces, yo al ver que esta señora me daba plata, me regalaba plata y yo ya, pues ya tenía yo 11 añitos, ya estaba grandecita, formadita, una señorita, a pesar de que tenía 11 años, pero estaba grande. Y entonces me gustaba comprarme mis labiales, mis cositas, que maquillaje, y empezó a gustarme. Y entonces yo seguí saliendo con esta señora y ella me llevaba y me envolvía a mí con cosas, con lo que ella quería.
no con lo que era de verdad que me tenía que dar, porque pues las dos estábamos rotos, ¿cierto? Sí. Pero entonces ella me envolvía a mí con cositas, me embobaba, O sea, eso. ella se lleva el botín grande y le da a usted Exactamente, cualquier sí. cosita. Y como era tan bueno salir con una niña, dice, a ella le iba muy bien, ella entraba a los supermercados, sacaba cajas de Maggi, sacaba ron, sacaba pantalones de los almacenes y mejor dicho a mí, no, pues yo dije, no, pues lo mejor, en ese entonces a mí me parecía lo mejor y decidí aprender, ya que ella no me llevara, sino yo aprender ese arte. Sí. Para nosotras era un arte, ¿cierto? Bueno, resulta que en el Solferino había un combo de peladitas así de la misma edad que yo, ¿cierto? Éramos de 11, 12, 13 añitos. Éramos un combito por ahí de 12, 14 niñas. Fuera de los muchachos que también eran un combo de puros niños, también hacía la edad de nosotros, también. Todos así, todos lindos, todos gomelitos, todos bonitos, ¿sí me entiende? Y entonces yo seguí jugando y me junté ya con aquellas peladitas y ya nos pusimos a jugar entre todas, ya empezamos que usted trabaja con ella, que esta trabaja con aquella y ya empezamos así, empezamos a consumir marihuana, empezamos a chupar solución. Pocas veces consumíamos poco, pocas veces, más que todos los sábados, pero sí la marihuana siempre estaba constante en la vida de nosotros, siempre, siempre, todo el día fumábamos marihuana y solución, dejamos de estudiar, nos dedicamos a esto, ya empezamos a viajar a otras ciudades, a otras Sí. Qué ciudades. pena yo te interrumpo, Rosa. Sí, ¿Cómo llegaron ustedes a la droga? O sea, del hurto a la droga. porque en el solferino hay mucho expendio. Y uno en el solferino, vea, yo les voy a contar, en el solferino usted pasa por una esquina, ve, en la otra esquina ve, en otra esquina ve ladrones, en otra esquina ve piperos, uno constantemente ve esto, constantemente, los hijos de uno también ve esto. Y no solo uno, sino toda la gente. En el Solferino no es un barrio donde la gente que fuma, por ejemplo, su mamá se va a su casa a fumársela, no. Si usted sale a un parque, usted ve a la gente con su bareto, con todo. ¿Sí ve? O sea, nunca, nunca, yo siempre veía esto, Se siempre, vuelve algo rutinario, algo normal como exacto. Desde que para uno la se, forma de vivir en ese desde que, sector. desde que uno se levanta hasta el anochecer, usted ve eso. O en ese entonces yo veía eso. En ese entonces era constante. Sí. Y entonces así nosotras, y como pues donde vendían marihuana era ahí cerca de nosotras, Claro, pues tenían la claro, facilidad de claro. llegar a eso. Y entonces como nosotras, bueno, entonces nosotras empezamos, nos hicimos una bandita, empezamos a todas y bueno, nos íbamos a viajar, conseguíamos, llegábamos con mucha mercancía, conseguíamos leche, conseguíamos trago, conseguíamos buena ropa, conseguíamos relojes, conseguíamos aretes, cosas para nosotros, no, manteníamos, mejor dicho, las niñas mejores del barrio. ¿Y Las que, qué hacían ay, con toda esa Dios, mercancía? la vendíamos Y si por, tienen clientes para todo, sí, porque usted me habla claro, de comida, me habla de ropa, me por habla de joyas. supuesto, vea, ¿De dónde consiguen tanto cliente para tanta cosa? vea, yo le cuento, nada más los jíbaros se encargan de comprarle a uno todo. Sí. Los jíbaros, la gente del barrio, hay mucha gente que compra, pues nosotros y damos a mitad de precio o a menos de la mitad de precio. Con razón. ¿Sí me entiende? Sí. Pero entonces como nosotras traíamos tanta mercancía, pues pucha, no nos importaba dar eso al precio que nos ofrecieran. Y más si nos compraban todo juntico, hacíamos buena plática, entonces eso nos gustaba mucho. Claro. Sí, ve, bueno. Entonces nosotros con los compañeritos de nosotros, los otros niños también, porque yo les digo niños, porque es que éramos unos niños, teníamos 12, 13, 14 añitos. Eh, empezamos, en ese entonces, recuerdo yo que en ese entonces nos metíamos a los griles, en ese entonces a los griles no nos permitían entrar, allá no exigían que cédula, que usted menores de edad, vamos para afuera, no, allá podíamos entrar como quisiéramos, de noche nos poníamos juntábamos 2, 3 mesas llenas de cerveza, comprábamos ron, comprábamos aguardiente, bien vestidas, bien bonitas, porque pues las niñas mejores vestidas, porque traíamos ropa de marca, traíamos, mejor dicho, lo mejor. No teníamos plata para comprar, pero no la ropa en ese entonces, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues, mejor dicho, éramos la sensación, mejor dicho, ¿sí ve? O eso pensaba yo en ese entonces, me creía, mejor dicho, lo mejorcito. Bueno, nos gustaba mucho eso, los sábados nos parchábamos con los amigos,
teníamos noviecitos, pasábamos las noches enteras metiendo vicio, teniendo sexo con los amigos, trago, tomábamos mucho licor, sí. Y bueno, y no nos daba pena tampoco fumar marihuana otra en la esquina, en un parque, no, nos sentíamos como si nada, fumábamos marihuana y nada, vivíamos, mejor dicho. Resulta que quedé embarazada y no solo yo, sino varias compañeritas mías a esa edad. A los 13. 13, 14 años, todas así fueron así en filita, 14, 13 años, todas nos fuimos embarazando casi al mismo tiempo. ¿Cómo le parece que quedé embarazada, tuve a mi hijo? Ahí sí que fue más peor, si antes por, porque me gustaba, porque quería estar bien yo, porque yo no tenía nadie que me diera nada, porque yo nunca tuve una persona que estuviera al lado mío diciéndome, no, hombre, deje eso, vea, usted es una niña, siga estudiando, nunca, yo hacía lo que yo quería. Y fuera de eso, pues metiendo, y fuera de eso también cogí el truco, que es lo peor. Todas las cosas son malas, pero el pues de verdad que esto lo desgasta a uno mucho, lo desintegra a uno totalmente. Bueno, entre las amiguitas, el combo de nosotras éramos, nos decían las escaperas del solferino, las escaperas del solferino. Y yo entre más días que pasaba y más años que pasaban, me volvía más experta y más experta y más experta en esto. ¿Y Cogía más habilidad. cuántos años duró haciendo esa labor? 35 años, hasta ahora que me cogieron. Yo ya estaba detenida varias veces anteriormente, pero yo aquí es donde uno piensa y yo me pongo, entonces yo devolví el tiempo, yo devolví el tiempo y dije, Dios mío, es que yo llevo delinquiendo tantos años, Dios bendito, ¿en qué momento pasaron todos estos años? Es que uno no un abrir y cerrar de ojos, uno ya, como que uno mira y uno dice, Dios mío, cuando crecieron mis hijos, Dios, cuando me envejecí, cuando llegué hasta, uno no lo puede creer, sí. Pero espera, les cuento. Entonces nacieron los hijos de nosotros y entonces más nos dedicamos a esto, a hacer esto. ¿Por qué? Porque teníamos una obligación, teníamos un niño sin papá, por un lado, porque los papás que nosotros escogimos para los hijos de nosotros no servían para nada. Eran viciosos, eran ladrones y los que estaban en ese combo en ese entonces, a más de uno los mataron también por ladrones. Si ve, transcurrieron los años, los niños fueron creciendo, el niño mío fue creciendo, yo le daba lo que él necesitaba, yo pagaba arriendo. Ya no era por gusto, sino como por una necesidad. Ya tenía, así yo no quisiera salir a trabajar, tenía que salir a trabajar. Ya no me podía quedar ahí quieta porque yo tenía un hijo a quien alimentar y a quien darle ropa, a quien darle estudio. Si ve, me conocí con mi marido, el que es ahora mi marido. Él sí es un señor, él es todo un señor. Él es un trabajador de construcción, pero la plata tampoco alcanzaba. Y yo empecé a darle hijos a él también. Tuve 3 hijos con él. Pero espera, les cuento. En el transcurso de mi vida, en el combo que yo les menciono a ustedes, cuando yo tenía 26 o 27 añitos, en ocasiones nos poníamos a bailar y a tomar este convito de niñas, pues nos abrazábamos, nos queríamos todas las amiguitas, ¿no? Pues qué chiles de amigas, y no, sí, nos llegamos a querer como amiguitas. Lo que le pasaba a la una nos dolía a todas. Si a mí me pasaba algo, todas se sentían tristes y ve, éramos como así como, no Muy sé, unidas. sí, unidas, eso. Resulta que en medio de droga y de traguito y todo eso, nos abrazábamos, y fue madre, y decíamos, muchachas, ¿quién de todas será la que primero va a faltar de nosotras? Y entonces todas quedamos así, nos da escaramucia, y no, Dios mío, que nunca llegue a pasar eso, ninguna de nosotras puede faltar, ninguna. Y yo miraba a la una y decía, no, que nunca me falte. Miraba a la otra y yo decía, no, que a ella tampoco nunca le pase nada, no a ninguna, no queríamos que nos pasara nada a ninguna. Cuando yo tenía como 27 años, después de haber compartido tantas cosas, porque todas compartimos y hemos sufrido y hemos llorado, nos tocó que llorar. Y resulta que entre una hermana mía y una amiga, que yo le digo mi amiga del alma, ellas somos así, amigas del alma, pues una era mi hermana, pero ella también era una escapera, la mayor, ella era hermana, era mayor que yo. La otra era Lilianita, que Dios la bendiga a ellas, que Dios la tenga en eterno descanso porque ellas ya murieron, pero fueron cosas que nunca nosotros nos esperábamos. Vea, les cuento, ellas también estuvieron en la cárcel, pagaron cana,
tuvieron hijos también, claro. Y una vez, recuerdo que una vez, en un mes de julio, nos detuvieron a nosotras en Cartago, Valle. Estábamos en Canadá a las 3. Cuando estábamos en el calabozo, cuando nos encontramos allá con unos escaperos, y esos escaperos estando en el calabozo nos saludaron, les dijeron, muchachas, ¿qué están haciendo por acá? Nosotras le dijimos, no, pues nos cogieron por hurto. Y dijo, uy, muchachas, por acá no vengan, que por acá matan las mujeres. Y entonces nosotras ese día dijimos, ¿verdad? Ay, no, entonces nosotras por acá no vamos a volver. Y al otro día nos soltaron en Cartago y nos vinimos para acá, para Manizales. En esos días yo quedé de irme con ellas a viajar, pero no íbamos a tocar Cartago más, ¿cierto? Cuando, ¿cómo le parece que ellas no bajaron por mí a mi casa? Se fueron solitas con la descargadora porque nosotros andamos con un descargador, ¿Qué ¿cierto? es un Un descargador? descargador es el que nos recoge las cosas cuando nosotros sacamos a un almacén, o sea, él nos recoge las cosas y nos va teniendo y nos va teniendo y va amontonando y va amontonando y mantiene pilas pillándose las cosas. Vean, Ya. ese almacén salieron a mirarlas o vea, bueno, sí ve como un campanero. Cuando, ¿cómo le parece que ella se fue? Cuando esa noche nosotras las esperamos y no llegaron. Cuando llegó la descargadora muy tarde y nos dijo, no, pues ¿cómo le parece que las encanaron las muchachas? Quedaron encanadas en Cartago. Entonces yo le dije, uy, ¿cómo así que en Cartago? Pero si ellas no iban a volver a Cartago. Y dijo, no, pero tranquila que ellas mañana salen. Yo vi cuando las subieron a la patrulla y se las llevaron para el CAI, pero ellas mañana salen. Al otro día las estuvimos esperando todo el día, nunca llegaron. Eso fue un jueves. Ellas se fueron un miércoles y el jueves las estuvimos esperando. El viernes las estuvimos esperando, nunca llegaron. El sábado las estuvimos esperando, nunca llegaron. Se llegó el domingo y ya una hermana de la amiga mía, no de mi hermana, pues la hermana de una amiga mía, dijo, ¿cómo así? Pues nosotras esperándolas, porque pues nosotros nunca nos imaginamos que algo tan grave iba a pasar. Cuando, claro, recogimos pasajes, les hicimos una maleta cada una con útiles de aseo, con la ropa, con sus cositas, y mandamos a la descargadora que fuera a averiguar, ahí al cuartel de Cartago. Y se fue ella y resulta que cuando ella llegó a Cartago, buenas tardes, vengo a averiguar por dos muchachas que detuvieron aquí el miércoles. Y ahí mismo el policía les dijo, ah, sí, usted es familiar de estas dos mujeres. Ah, pues ¿cómo le parece que ellas sí estuvieron detenidas acá, pero nosotros las soltamos y allá en la esquina las mataron? Ay, eso fue tan impresionante. Les pegaron una matada. Sí. Sí, las mataron. Por el hecho de De haber robo. estado robando, ¿qué? ¿O cómo Estaban muy es? reconocidas ya. Estaban muy reconocidas, muchas caídas a la policía, muchas cosas, y yo no sé qué pasó, yo no entiendo qué, o no, a mí me llegaron rumores porque yo he sido una de las que entre menos sepa, más vivo. Sí. No sé por qué llegaron ciertos rumores a oídos de nosotras, pero a ellas las mataron muy tristemente en Cartago. Fueron las dos primeras que se fueron de nosotras. Fueron las dos primeras que se fueron. Al ver que a ella les había sucedido eso por estar en ese mundo del hurto, Del hurto. ¿ustedes no pensaron o replantearon su vida? Como, uy, qué miedo, yo no quiero esto para mí. Sí, nos dio mucho susto y pensamos que de pronto iba a seguir la tercera, la cuarta y la quinta porque estábamos amenazadas. Sí. Sí, Pero claro. aún así siguieron. Pero aún así seguimos. Pero ¿sabe por qué? Yo digo, ¿sabe por qué seguimos? Porque así nosotros hubiéramos querido dejar de trabajar. A nosotros nos dan trabajo. Lo primero que nos pedían era un carnet de bachiller. Dejé de trabajar. ¿Cómo le parece? Que yo hubo un tiempo en dejé de trabajar. Yo Sí. dije, no, yo no quiero más, yo no quiero más. Me puse que es que me dediqué es que a la prostitución. No, no, para eso sí no serví. No, Sí. Dios, eso sí no. No quise, no, no me gustó para nada eso. No me Sí, gustó no, para es un nada cambio eso. muy brusco. No, no quise, no, 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 no. Yo dije, no, prefiero seguir, pero no, 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 no quise. Bueno, pasaron los años que no sé en qué momento pasaron. Sí, la hermanita que me mataron a mí ese día se quedó con las ganas de ver una nieta, la hija de ella estaba embarazadita, iba a ser una niña y ella soñaba con ver nacer esa nieta. No pudo, no pudo, no pudo que se le cumpliera ese sueño de haber conocido una nieta, Lilianita, mi amiga del alma, era una amigaza. Dejó dos niños pequeñitos, también dejó dos niños. La muerte de esas dos mujeres nos marcó mucho, pero ni así tampoco cambiamos, porque es que a nosotros nos cierran las puertas, a nosotros no nos dan trabajo. La desconfianza, nada, nada, no, nosotros no, a nosotros no nos dan trabajo. Si uno va a un restaurante, no, hay que llevar.
eso que se llama una carta de qué, de Son alguien que lo que una dice sí, recomendación, eso, recomendaciones, pues que recomendación nos iba a personal. recomendacionar otras, por Dios. Nunca hubo un apoyo, nada, Además que nada. le pedían antecedentes Antes, penales. por eso, peor todavía, imagínense. Y nosotros seguimos transcurriendo así, siempre dejé de fumar, dejé de solución y me quedé con el, pero tampoco me tiré como así, como al abandono, como una mujer de las que no. En el combo de nosotras, muchas se entregaron por completo al banco, tuvieron muchos hijos, pero así como los tuvieron también los regalaron por dedicarse a fumar. En mi caso, yo nunca me aparté de mis hijos, siempre estuve ahí y todavía estoy ahí, porque como yo les digo a ellos, yo estoy aquí y sea yo como sea, ustedes a mí me tienen que respetar. Y gracias a Dios mis tres hijos menores me han sabido como respetar en ese sentido, ¿sí ve? Porque algunas no las respetan, antes los hijos las han tratado de golpear o algo, ¿sí ve? Como si uno no tuviera respeto. Y lo bueno es que usted ha tenido el acompañamiento de su esposo durante todo este Sí, tiempo también, ¿cierto? eso es una berraquera de marido. Mi So, marido, a pesar de todo, pero el amor todavía no ha muerto. porque fue el hijo mayor y los tres Sí, hijos que tuvo los tres hijos con menores, el marido eso que tiene con ahorita. él. Y el hijo mayor, pues desafortunadamente, él también se volvió delincuente. Se volvió delincuente, no, yo me culpo, siempre, eso mantiene aquí en mi cabeza y me culpo con toda el alma, me pesa en el corazón haber hecho lo que hice con mi hijo, haber permitido que él se hubiera vuelto así, porque eso fue por mi culpa, claro. Pero yo también digo que por lo que era una mamá tan joven, pienso yo, eso fue cierto, era una mamá tan joven y yo tampoco tuve tampoco así como familia, como que me hiciera como ver las cosas, alguien como que me hiciera ver las cosas, no. Pero bueno, pero mis otras hijas, no, gracias a Dios, son niñas muy sanas, muy trabajadoras. El niño menor tiene 15 años y en este momento se está aprobando las drogas y me tocó hacerlo internar debido a eso. Y ahora salió del internado y está, mejor dicho, juicioso, estudiando, va a ganar el año, va para adelante, mejor dicho. Y eso es lo que yo siempre, lo que mi mamá no hizo conmigo, nunca me infundió eso. Yo a mis hijos sí, a lo menos termínenme en el bachiller, termínenme en el bachiller y verás que yo soy feliz. Y mis hijas ahora, sí, son unas niñas muy juiciosas, muy trabajadoras, echadas para adelante, que desafortunadamente no hay con qué pagarles una carrera ni nada, pero algo de mí sí, algo bueno sí les quedó de mí, a pesar de todo, de ser una mamá como tan loca, como así, pero sí les quedó algo bueno a ellas. Siempre les inculqué eso, el estudio. Sí. Nunca, nunca permití que se me salieran, y a pesar de que me perdían un añito o algo, nada, siga. Y si me perdió este, el otro año vuelve y lo repite. Pero a mí me tiene que estudiar, siempre. Les di lo que pude, les di lo que podía, gracias a Dios. Pero también he pasado muchas necesidades en mi casa. Uy, sí, también, muchísimas necesidades. Claro está, cuando ellas eran chiquiticas, también a mí nos hemos visto mal, sin comida en la casa. Antes yo digo, pues a lo menos sabía yo qué hacer, ¿cierto? Pues ver mi casa, mi marido sin trabajo, las niñas bien chiquitas, con hartas necesidades. No, ahí me toca aquí mi arroz, ¿yo qué iba a hacer? Listo, Rosa. ¿Y entonces en qué momento terminó usted aquí privada de la libertad? He sido condenada en 3 veces. Vea, les cuento, vea que falla esto, que no pensé que fuera a perjudicarme a mí con los años. ¿Cómo les parece que fui favorecida en familia de nación desde la primera ronda que hubo? Mi familia Beneficiaria. fuimos beneficiarios en familia de nación. Me chupé las filas del estadio, mejor dicho, animada, motivada, y así ustedes no me van a creer, pero yo cuando fui y me vi ahí en esa lista, yo no podía creer lo que había salido beneficiada de familia de nación. Yo no podía creerlo, yo era feliz, yo dije, no, con esto le doy el estudio a mis hijos, Espere, hagamos una cosa. Es que como nos ven desde tantos países que no saben qué es ese beneficio de Ah, Familias en Acción, sí. expliquémosles de pronto en qué consiste para que ellos se hagan una Ah, bueno, idea listo. de lo que es. Bueno, familia de nación quiere decir una ayuda que da el gobierno a las familias más pobres. Esta ayuda es para los niños, para que ellos estudien, para uno, o sea, esta ayudita es para el estudio de ellos o para lo que lo quieran utilizar las familias, pero en mi
yo quería que este dinero fuera para ellos, porque ellos siempre han sido lo esencial para mí. De resto, a mí no. Es que mis hijos son mi motivación, mis hijos son los que por ellos es que yo respiro, por ellos es que yo vivo. Si no fuera por mis hijos, ¿para qué vivir? Pero ellos son todo en mi vida. Y entonces, vea, pues les cuento. Cuando yo me vi allá en un letrero que salía beneficiada para Familia de Nación y que eran 3 hijos los que habían salido favorecidos, yo dije, no, hasta aquí, Roy, yo no vuelvo a con esta ayuda yo ya me dedico a mis hijos, ya con esto, mejor dicho, esto va a ser para ellos. Yo dije, y mi marido que entre a la comidita, así como hemos ido, porque gracias a Dios también en una invasión que hicimos salimos favorecidos por una casita y esa es la casita que yo ahora tengo. Gracias a Dios no pago arriendo. La casita la tengo hace 18 añitos, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo les parece? Que salí beneficiada y bueno, me chupé las filas del estadio, hice filas por todas partes, mejor dicho, agotada, con hambre, todo un día por allá volteando, sacando, llevando papeles y de todo. Cuando se llegó el día del pago y fui al banco a cobrar la plata de los niños, que es que no, que por mi antecedente, tenía un solo antecedente y me dijeron que no, que por ese antecedente no me daban plata, que mis hijos no podían recibir plata, como si los niños fueran los culpables. La culpable era yo. ¿Por qué me negaron ese beneficio a mí? Entonces yo toda desilusionada, yo toda aburrida, toda triste, me dio rabia, me sentí rabia. Yo dije, por eso es que uno no puede cambiar, si ve cómo me van a hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué me quitan ese beneficio a mí sabiendo que eso es una ayuda al gobierno? ¿Por qué? Nunca me... Y aún todavía salió una segunda ronda de Familia de Nación y todavía sigo siendo beneficiaria y no he podido recibir un peso. Ahora sí que peor, ya con 3 condenas encima. Son los daños colaterales que trae el delinquir, ¿cierto? Exactamente, el Porque delinquir. queda el antecedente, Pero mis quedan todo hijos, eso. no, yo nunca pensé que mis hijos Claro, tenía que ser así, pero ellos bueno, no tienen la culpa, pero no mire tienen que la culpa y debido a eso directamente o indirectamente pagan pagan los por los hijos por actos los actos de míos. nosotros. En el 2014, aquí en Manizales, me un televisor, me lo metí entre las piernas, como yo trabajo, el trabajo mío, pues de pronto alguien que conozca, saben, el trabajo de las escaperas, el trabajo de las piernas, el trabajo de la falda, y eso me banderearon por todas partes. El señor de allá me puso denuncio y dijo que no iba a descansar hasta que nos vieran encanadas y nos encanaron, claro, a mí, a la compañerita mía nos encanaron. Nos condenaron a 13 meses y medio, pues fue una condena corta, la pagué con 7 meses, salí. Después también me cogieron con unos pantalones en Pereira, condena fue de 2 meses y media, pagué esa condena aquí y ahora ya me cogieron a mí y por los antecedentes me metieron 4 años, pero ya no quiero pagar más canas, ya no. ¿La captura de esta última fue en flagrancia o ya tenía una orden de captura? Tenía orden de captura. Fueron por usted a Sí, la fueron casa. por mí a mi casa con una orden de captura y ya y me detuvieron porque había un seguimiento. Ahí, los de la Sijindía aquí ya no permiten que aquí en Manizales se robe, sino que ellos mismos ya empiezan a hacer seguimientos y lo dejan a uno y siga robando, pero uno no sabe. Y ya empiezan la persecución y ya le van acumulando ahí videos y videos y ya vienen es por uno a la casa y no, yo ya no quiero pagar más cárcel, ya no más, Ya. ya no más. ¿Cuál sería su consejo para las personas que nos El están consejo, viendo y sí, escuchando? el consejo a las madres, mantengan pendientes de sus hijos. De verdad que sí, siempre hay que estar ahí con ellos. Pendientes y mirando con quiénes se juntan, porque no van a creer ustedes que no es verdad eso que dicen que los amigos no lo dañan a uno. Los amigos sí lo dañan a uno. Ave María. Uno viendo que el amiguito tiene un cigarrillo, un bareto y que venga, que la amistad, eso sí influyen mucho en uno, pero más que a toda hora estar como encima de ellos, no, también darles libertad, pero sí mantener pendientes de ellos, inculcarles mucho el estudio. A las niñas, ay, no se dejen embarazar, por favor, no se dejen embarazar, tan jóvenes, no. Hasta ahí llegó, hasta ahí llega uno. A los niños, no embaracen las niñas, también porque también ellos también salen muy perjudicados, los jovencitos. Otra cosa, ay, nada de vicio, ni por un, vea, es que no les dé ni por probarlo siquiera ni digan, no, yo lo pruebo y ya, no más, no, no lo prueben, ni tan solo lo prueben, ni tan solo lo prueben. Trabajar, ser honrados, sí, porque yo llegué a estar ahí, no, no hice nada con mi vida, no hay nada, no hay nada de bueno en esa vida. La familia es lo primordial, la familia, de verdad que la familia lo es todo. Vuelvo y se lo repito, mis hijos son sagrados, mis hijos son todo para mí. Y de ahora en adelante sí que más.